Cuando hablamos de cardiopatía isquémica estamos hablando de una entidad en donde hay la fisiopatología un desbalance entre lo que es el aporte y el consumo de sangre con oxígeno. Cuando la demanda, cuando el consumo por parte del músculo cardíaco es mucho mayor que el aporte que está recibiendo a través de las arterias, ahí se produce la sintomatología. ¿Por qué? Porque básicamente al disminuir el oxígeno a la célula cardíaca pasa de un metabolismo aeróbico a anaeróbico. Y en el anaeróbico lo que tenemos es justamente mucha producción de ácido láctico y disminución de producción de ATP. El ATP es la energía que necesita el músculo para actuar. Al no tenerlo, produce láctico y no es la misma calidad en el suministro de energía. Por ende, el músculo cardíaco va a hacer los síntomas básicamente del dolor y los síntomas de insuficiencia circulatoria, porque la contractilidad, al no tener buena energía, va a ser deficiente. Entonces, esta es la explicación de por qué este corazón va a realizar isquemias, es decir, disminución del flujo de sangre hacia las células y disminución del aporte de oxígeno, es decir, primero una hipoxemia, disminución de concentración de oxígeno en sangre y por ende una hipoxia tisular, porque recibe menos cantidad de oxígeno. Las cardiopatías isquémicas se clasifican en agudas y crónicas. Las agudas son los famosos síndromes coronarios como la angina de pecho, síndrome intermedio y el infarto agudo de miocardio, que vamos a ver más adelante. Dentro de lo que son las crónicas, las arritmias y las insuficiencias cardíacas, que de acuerdo a la cavidad afectada va a ser izquierda, derecha o global, ¿sí? De las dos cavidades. Un breve repaso sobre la irrigación del corazón, llevada a cabo por las primeras arterias de la aorta, que son las coronarias porque justamente tienen forma de corona. Tenemos una coronaria derecha y una coronaria izquierda, que es cortita y que después se divide en intraventricular anterior y la circunfleja. Los territorios son muy diferentes, ¿sí? Recuerden que la coronaria derecha va a irrigar la mayor parte de las cavidades derechas, el tercio posterior del tabique interventricular, ¿sí? En tanto, y dentro del sistema de conducción va a estar a cargo del 60% del nodo auricular y del 40% del aurículo ventricular. En tanto que la coronaria izquierda va a irrigar todas las cavidades izquierdas, los 2/3 anteriores del tabique interventricular y va a irrigar lo restante del seno auricular, es decir, el 40% del seno auricular y el 60% del aurículo ventricular, acuérdense, en relación a lo que irrigaba a la derecha, y sobre todo va a estar a cargo, sí, de las ramas, pura y exclusivamente de las ramas derecha e izquierda y de la red de Purkinje. Eso explicará, de acuerdo a la afectación de la arteria, qué traducción a nivel del electrocardiograma vamos a ver nosotros en el dibujo, de acuerdo a la arteria que esté afectada. De ahí la importancia de conocer el territorio. Volvemos a hacer repasos. ¿Se acuerdan cuando vimos hipertensión arterial? Sí, recuerden de que esto es un corte de una arteria, en donde nosotros tenemos de que el endotelio generalmente va a estar intacto, generalmente es electronegativo y generalmente produce óxido nítrico, que es la sustancia que permite la vasodilatación de las arterias. Cuando la persona tiene muchos factores de riesgo, repasen factores de riesgo, modificables y no modificables de hipertensión arterial, por ejemplo, fuma mucho, sedentario, obeso, mucho colesterol, mucha glucosa, en el transcurso de los años lesiona el endotelio y al producirse la fisura se pierde la electronegatividad, se deja de producir óxido nítrico, ya no se vasodilata y todas las sustancias van a pasar por esa lastimadura y se van a acumular por debajo del endotelio, ¿sí? Formando esto que va a ser el núcleo lipídico de la placa de ateroma. Automáticamente esto va a ser atacado por nuestras células de defensa, la van a degradar y van a justamente, al no poder degradarla, estas células se rompen y van a liberar, las células inflamatorias van a liberar sustancias proinflamatorias que lo que hacen es agravar el cuadro que tenéis. Entonces tenemos una placa con un núcleo lipídico duro, rodeada por una cápsula fibrosa, que lo que hace es protrusión hacia la luz del vaso, apareciendo como un lomo de burro. Entonces, esto ya hace de que el flujo laminar normal de la sangre se transforme en turbulento. Y al formarse en turbulento y pegar contra este lomo de burro, se lesiona, sangra y automáticamente, ¿qué va a pasar? Las plaquetas y los factores de coagulación lo van a taponan el sangrado, pero ¿qué hacen? Aumentan el tamaño de la placa de ateroma, disminuyendo cada vez más la luz de ese vaso. Como consecuencia, van a ver de que, de acuerdo al grado de obstrucción, vamos a ir pasando por los diferentes síndromes coronarios. Primero angina de pecho, estable, inestable, hasta llegar al infarto. Todo depende de la cantidad que esté obstruido el vaso. Fíjense en un corte transversal, esto es una placa, están viendo placas ateromatosas, ¿sí? Fíjense, acá están viendo la parte fibrosa rígida, fíjense cómo se viene el núcleo lipídico. Bueno, esto es una arteria cadavérica con placas de ateroma. Lo que explicamos recién acá, ven, acá hacemos un repaso de la anatomía, la adventicia, que es la capa más externa, la capa media muscular y la capa íntima, ¿sí? Con el endotelio. Esto está intacto, electronegatividad y óxido nítrico. Pero cuando se lesiona por factores de riesgo, fíjense la